Bienvenido, amigas y amigos, a un nuevo capítulo de Barrio Bravo Podcast. Especial de Selección. Selección. conmemoración años. de los 10 años Sí. de la Copa América. El primer título oficial de Oh. fútbol chileno a nivel selección. Qué lindos recuerdos. No hay mal que dure 100 años, sino que duró 99. ¿Qué les Sí, parece? Verdad. Buena frase. Mucho Digo, tiempo esperando poder celebrar eso. Ya pasaron 10 años. 10 años, increíble. Concha mi madre. Como que yo creo que esa es la primera Sí, reflexión. Y ya sí. pasaron 10 años. Pasaron 10 años de la emoción máxima que me ha tocado sentir con la selección. No quiero llevarlo a lo mismo, pero yo me acuerdo cuando el Colo salió campeón de la Libertadores y habían pasado 10 años. También era como, weón, pasaron 10 años ya. Sí. Y ahora estamos... Sí, pues finalmente estos son hitos históricos porque nos van a acompañar a nosotros toda la vida. Cada uno lo vivió de forma distinta. Yo creo que esa es parte de lo que deberíamos relatar acá, cómo lo vivieron en general, después Sí. sensaciones del torneo y todo. Pero lo primero es cómo vivieron el triunfo, cómo vivieron la celebración, dónde estaban, qué estaban haciendo. Bueno, parto yo entonces. Sí, Dale, nomás, dale. dale. Estaba en la casa de un amigo del Guatón Vera, un clásico. Yo me había ido a vivir al Garrobo del año 2014. Y en su casa vi todo el mundial, o prácticamente todo el mundial, porque tenía DirecTV. Ah, Entonces tenía todos los partidos del Mundial 2014 de Brasil. De Brasil. Y yo te diría que de los 64 partidos que se juegan, Ya. creo que son 64 en los mundiales de son selección. 64. Sí, sí. Debo haber visto en su casa 59. O Espectacular. sea, Se pagó DirecTV. o ponle, Se va a ponle abrir. menos porque hay días que se juegan en El mismo día, el mismo hora, Claro, misma hora. entonces son 56. Sí, Ya, de po. esos 56 debo haber visto 52. El último partido el que elegí un equipo. Sí, no, 52 y bueno, era un clásico. Yo llegaba, el primer partido que era como a las 11 de la mañana, 12 de la mañana. Todo el día. Llegaba allá, un pitito, Ya. sin trago. Era, Ah, qué bueno, qué sí, bueno. Es que aparte eran 3 partidos, 4 partidos a Y, veces. y todos los Sí, días. po, po, y era todos- harto, y to- y todos los No, días. estaba todo el día en la casa este weón viendo los partidos. Y me acuerdo de, porque voy a hacer como un enlace. Ese mundial, de cómo me fui a esa casa, después cuando quedamos eliminados. Con una pena Oh, entre lágrimas. Eh, Palo Vinilla. Con el palo Pinilla y los penales. Cuando después del penal de Gonzalo Jara Sí. y el quedar eliminado, debo haber estado unos 3 minutos digiriendo la situación Ya. y no me quedé más tiempo. Yo siempre me quedaba más rato. Lo normal hubiese sido que me quedara para el partido de Colombia-Uruguay, ¿se acuerdan? Sí, yo Los no lo goles vi. de No, James. Yo no lo vi, yo no lo vi. No, yo tampoco, no lo vi. Oh. Y me fui, le dije, ya, bueno, yo me voy. Y me fui llorando para la casa. Es un trayecto de alrededor de 10 minutos entre su casa y la mía. Y llorando así. Puteando. Terrible. Peor que un engaño. Claro, entonces, un año después, estaba en esa misma casa viendo la Oh. final y me acuerdo que tuve esos 3 minutos, pero de llanto, pero De de alegría, alegría, sentado. Sí. Y obviamente ¡Alexis! y no me fui y me quedé hasta como las Claro. 6 de la mañana. Claro. Hasta como las 6 de la mañana avanzó carrete. Fue totalmente diferente Diferente. la situación, pero increíble. Y siento que obviamente hay una El conexión. cara y sello de la una- casa de tu amigo. Sí, pero hay una conexión entre esa derrota con Brasil y ese hito. Creo Sí, que todos como futboleros ahí lo- se pavimenta un Sí. poco como la revancha. Como esto, que sí, pues. Podemos. ¿cachai? Yo O sea, comparto contigo, yo me acuerdo perfectamente dónde vi el partido de Chile-Brasil, lo vi en el departamento de mi viejo con un par de amigos, terminó el partido, cada uno para su casa y yo me fui a acostar, weón. Sí, sí. Yo me fui a acostar y no me levanté más, weón. Todo No, el día, qué triste, weón. Qué triste. en general, digiriendo lo que había pasado, porque la ilusión estaba, weón, a tope, y yo pensé que lo ganábamos, yo pensé que Oh. pasábamos, y pasó lo de siempre de otra forma, weón. Y un año después, ¿dónde lo viste? Y el año siguiente lo vi en mi departamento, Ujú. yo vivía ahí en el centro, en Ujú. San Francisco con Santa Isabel. ¿Ya estaba viviendo con la Liz? Sí, con la vivíamos, señora? vivíamos con la Liz. Como pololo en ese eh, momento. No, estábamos casados. ¿Ya se habían casado? ¿Se habían casado ya? Sí, pues el 2014 nos casamos, Ya. entonces el 2015 ya estábamos Ah, viviendo mira. en el departamento, todo. Ujú. Hicimos un asadito previo, nos juntamos temprano. Fue obviamente mi viejo, mi hermano y varios amigos, lo vimos en Patota. Y no, la emoción después del penal de Alexis, del triunfo. Me abracé con la Liz, me abracé con mi viejo, lloraba como niño chico de emoción. Y después, como estábamos ahí en el centro, pescábamos las banderas, las camisetas y nos fuimos a Plaza Italia. Sí, obvio. Caminando por las calles con un mar de gente, fuimos todos caminando. Estuvimos celebrando ahí un par de horas, saltando, gritando. Qué momento Así más que bonito. todos tenemos ese recuerdo de Oh, haber ido tremendo.
y de esa vivencia. Po. Sí, tú vas a ir a dónde lo viste. En el estadio. Cacha. Yo estaba en el estadio. Con la o sea, bandera de Farcas. Con la bandera de Farcas. ¡Ah, de veras! Sí, po, conche 40.000 mi banderas de Farcas. madre, Un dato weón. olvidado. De veras, weón. Eh, De veras. Y como lo comenté en el, el podcast anterior de la semana pasada. ujú. y- Viniste igual, ¿eh? sí, vinimos igual. No, yo me Oye, cambié, mira. se Sí. cambiaron. Ah, mira, chucha. Sí. No, que no se me secó la ropa, entonces. Era un día, se me acuerdo que fue una tarde de junio que Julio, había- julio. ¿Cómo? Julio. Julio. El 4, ¿no? Por ahí, Por ahí el 4, sí, sí. No, murió de Gabardo, me acuerdo ese día como le contaba. Entonces Sí. la sensación estaba como un poco rara porque lo habían dicho por el altoparlante del estadio, entonces toda la gente quedó así, oh, murió de Gabardo y todo. Claro, Pero- un referente del Sí, deporte de chileno. entonces, Para los que están afuera, él fue un gran motociclista del Dakar. sí, Claro. Claro, de Chile, que era algo que no existía. Representante de Paine, además. Exacto. de veras. Sí. ¿Y por qué estudié en el estadio? Porque yo tuve la cueva tuve La visión. La visión. ¿Compraste el abono? El abono de Ya. Santander. No sé, costaba, un ejemplo, 150 lucas. Claro, igual. Sí, era caro, pero era. No, pero es bien pagable. Pues, No, bueno, porque o sea, después para- al final era como que era gratis casi. Claro, weón. por supuesto. Pero que al Eso principio- costaba una final. Sí. Estaba una entrada solamente. Sí, porque la reventa, weón, era como 4 No, veces. No, si fuera, tú te la Sí, reventas. Valía yo- de 500 lucas para arriba. Sí, de Y, 500 lucas para arriba. y la sensación que tengo es, puta, calentamiento previo de Chile, ver ahí, gritar, weón, loco, la gente estaba loca. Más encima en el estadio estábamos compartiendo con los mismos hinchas, habían piños de argentinos entre Claro, medio sí, de pues, uno, entre porque medio. Como son los torneos internacionales. sí, pues está esa onda que también se implementó de la tarjeta verde, Sí. que era como respetar el himno. respetar el himno y toda la weá. Claro, y además estábamos jugando la final contra Con el Argentina. finalista del Mundial. El Sí. subcampeón del mundo. Subcampeón del Con mundo. Messi. Con Messi, Y- Messi Con Di María. en su mejor momento Messi. Sí. No, y ahí, weón, Nosotros ojo. pensábamos que en su mejor momento. Sí, Sí, verdad. Luego vino algo mejor. ¿verdad? Sí. Y recuerdo que yo tengo grabado, porque yo andaba con una GoPro, grabé como el momento porque estaba con mi viejo, estaba con mi papá. Entonces grabé el momento de los penales, entonces yo no podía ver los penales de Chile, no los pude ver. Entonces yo estaba así, yo lo único que esperaba es escuchar el grito de gol, Claro. caché porque no podía, entonces era como yo apuntando para allá. Pero era por eso y también por nervios. Nervio, todo nervio. Y el drama que yo la traía hace como 2 años atrás, vi el video y me da la vergüenza, weón, porque es como un caro chico de 7 Claro, años, weón, obvio. que le están robando un dulce, weón. Sí. Y la Pero esa sensación yo creo que está perfecta. Si al final todo por tuvo eso, una sensación a mí, weón, era compleja, una o weá sea, como los descontrolado. penales, weón, yo no hallaba qué hacer, me mordía los No, la uña, loco. weón. Sí, po. Y lo que más recuerdo es que cuando terminó el partido y salimos del estadio, nos abrazábamos con toda la gente, Sí, weón. sí, eso. Somos increíble. campeones. Con el que viene y abrazaba y todo, Somos todo el mundo. campeones, hermano. Era una felicidad y una alegría que No, yo no hermano, recuerdo, somos no recuerdo haber visto, porque es lo que dice Ávila, cuando íbamos subiendo por Santa Isabel hacia la Plaza Italia, te abrazabas con todo el mundo, Tú, o sea, weón. quien iba tomando algo te compartía, No, weón, era loco, solo era felicidad, una solo cagada, tocar, felicidad. weón, era gritar, quería gritar, abrazar, weón, era weón, miles de sensaciones, weón, en pocos segundos, weón. Entonces, puta, es un recuerdo de la vida. Yo creo que en cada parte que uno estuvo y vivió ese penal de Alexis reculeado, ¿cachai? Que bueno, yo no lo vi en ese momento, me habría recagado verlo así como lo hizo. Pero ese grito, weón, esa bulla, weón, yo creo que nunca nos va a costar mucho Que se volver a repita. repetirla, weón. Y sobre todo en estos minutos reculeados que estamos viviendo. Como... Hagamos un recorrido por el campeonato hasta llegar a la Ya, final. démosle. Hasta llegar a la final. Bueno, Chile hoy llega con mucha expectativa. Sí, claro que sí. Había una atención y una efervescencia por la selección muy alta. Creo que como nunca antes en la historia, junto con, digamos, desde que yo estoy vivo, con la Francia 98. Sí, comparable solo con Francia 98. Generaba mucho orgullo ver jugar a ese equipo. Sí. Por Conectaba, cómo jugaba. exacto, tenía un un desplante, un atrevimiento que conectaba, obviamente. Es como, yo siempre digo que tiene una relación con ese aspecto de leyenda, de mito, de Arturo Prat, de épica, Sí. de decir así, weón, al abordaje, muchacho, era eso, como que este equipo era valiente. Sí, y además Un equipo muy valiente. No, valiente. era un muy buen equipo en el que uno dice la fase de grupo nos tocó favorable. Sí, como, Bueno, como en como casa. siempre Como en lo casa. Como siempre el dueño de casa, pero que nosotros no veníamos de varias Copas Américas buenas. Y Entonces, partamos que está encabezando la administración chilena también. Po.
Sergio Jaude. Sergio Jaude, entonces también. Don Sergio. Bien. El dicho. doctor. El doctor. Estaba el doctor, Sí, el doctor Jaude. que él ya también ha ampliado Ha salido a hablar de su- lo que, Sí, lo que claro. hizo. y Obviamente, se aplaude de pie todavía. Sí, pues, se ha reivindicado a sí Sí. mismo. A mí, Pero- y a mí ¿Cómo te con permiso, extrañamos? aquí me voy a tomar una licencia, pero para mí se van a la mierda con el buenismo. Yo estoy agradecido de Javi. Creo que hizo lo que tenía que hacer, Había que ganar, ¿o no? meterse en la mafia, y aunque haya sido un granito de arena lo que aportó, esa cuestión no ayudó tan bien. Así que Pero luego vamos a las conclusiones de lo que significa ganar. Quiero irme al recorrido. Entonces, primero llegamos con mucha expectativa. Sí. Chile ¿Favorito no? inicialmente. ¿Favorito no? Sí, uno No, de los yo no favoritos. sé. dentro de los favoritos. Yo creo Sí, que eran los tres pero- favoritos, sí. Ay, puta, no sé. Yo sí se weón. lo ponía. De hecho, para mí el favorito era Argentina y luego Chile. Así lo decía yo. Chucha, para mí Brasil y Argentina- Sí, porque Brasil venía en un muy mal momento. Sí, Pero cuando yo Brasil, cuando yo proyectaba la Copa América decía, puta, vamos a llegar a la final y probablemente la perdamos. Esa era mi Esa era ya. una conclusión. inicial, Ya. inicial. Obviamente, pero tenía la expectativa de que podíamos ser muy competitivos. O sea, el equipo volaba. Un El equipazo. equipo volaba y en verdad por circunstancias de jerarquía, de inexperiencia y de mala cueva, quedaron Oye. fuera del Mundial del 2014 en octavos de final. Era un equipo para cuartos de final como mínimo. De hecho, es de También las nos tocó pocas un grupo- veces que nosotros no sabíamos el equipo de memoria. O sea, pero Sí. ojo, los ¿no? 11 de memoria. Nos tocó un grupo desgraciado, o sea, con el último campeón y con Holanda, que salió tercero, bailando después de Sí, Brasil. sí. Un Brasil golpeado por Sí. el partido con Alemania, pero bailándolo. Pero llegaba, era el mejor momento de Arturo, porque Arturo al Mundial llegó con una pierna. Era el mejor momento de Arturo después de una campaña extraordinaria en Juventus. Mm. Era un gran momento de Alexis después de su primer año en el Arsenal. O sea, como gran figura. Venía en llama, venía en llama. Era, si no era el mejor jugador de la Premier, era uno de los 3 mejores de los jugadores de la Premier. Bravo. Recién se había Claro. ido Aranguis al Inter de Porto Alegre, también siendo figura. Tremendo. jugada. O sea, llevaba un año, creo que ya había llegado al Bayern Leverkusen, no se había ido ese año, pero estaba también en su Sí, tope. sí. Marcelo Díaz estaba en un muy alto nivel jugando en el Basilea. El Gato Silva respondía. Karim, él un caudillo desde siempre, ya estaba con mucha más experiencia. Lo mismo Claudio Bravo en el Barcelona. Isla. O sea, era un equipo. Isla en Juventus. O sea, era un equipo. Jara, Jara jugando en la Premier League. jugando en la Premier, que nadie se nos olvide Bosellur dónde también estaba jugando. Bosellur también está jugando En el Wigan. Sí, Sí, creo pero que estaba sí, en Europa, estaba jugando en la sí. Premier. en la Premier también. Entonces, era un equipo de verdad, weón, con muy buenos jugadores, pero que también estaban con el rodaje en altísimo nivel. En altísimo nivel. Y, ojo, no nos olvidemos de Eduardo Vargas. Eso no te voy a decir un pepero weón. Que quizás no jugaba mucho en el Pero- Napoli, pero la por selección- Chile, pero con la Chile selección, nunca claro, robó, y por no. Chile siempre fue Creo su que mejor ahí- momento. Ahí está, no sé si estaba en el Valencia, no sé dónde estaban. En esos el equipos que Gremio. duraba un año. No, en esos andaba equipos puro que huyendo a duraban un todos año. lados. Pero en Chile Pero no- en Chile no, siempre no, un respondió. crack, weón. un Siempre crack. respondió. Así vamos, Entonces, vamos a ir más adelante. sí, pero después vamos a hacer un análisis quizás más Pero en el- detalle de cada uno. Sí, pero en el equipo Pero, también entonces, teníamos cambio, como nunca teníamos Ex- banca. Teníamos algunas bancas. No era un equipo de 23, pero era un equipo de 15. Sí. 16. Sí, pues tenía un par de jugadores Sí. que podían entrar a darte vuelta el partido. Exacto, Y entonces, Matías, weón. Era un tremendo equipo, el mismo Mago. Sí, claro. Entonces, Buen equipo, weón. No, bueno, hasta David Pizarro estaba. Pues no había jugado al Mundial, No. pero ahora San Paolo lo recuperó. Teníamos un técnico que no estaba, digamos, con los tormentos que tiene ahora San Paoli, sino que No, No, todavía no era rehén de nadie. No. estaba fresco. En proyección. Estaba fresco, estaba en proyección, tenía mucha ambición y el equipo se manejaba como relojito. Entonces, llegábamos con una expectativa altísima. El Pabilo vivía con una expectativa altísima. Se demostró en que casi todos los estadios casi siempre estuvieron llenos, incluso cuando no jugaba Chile. Sí. Entonces, había una efervescencia por el fútbol, Mm. un deseo de verlo. Debutamos contra Ecuador, un partido no necesariamente fácil. De hecho, no fue fácil. Duro. El primer tiempo 0-0, se destrabó en el segundo tiempo con un penal, con un gol de Arturo y una muy buena jugada, creo que la define Vargas al final. Una media vuelta de Vargas. Pero fue claro, fue un resultado, digamos, de debut. Sí. De debut, Y un partido de debut también. un partido de debut con esa solidez y necesariamente ganamos. Luego, un toque alarma. El 3-3 Con México. con México, un Yo fui, México B. yo fui- Equipo B. Sí, yo fui al estadio Sí. y me pareció un partido rarísimo. Pero partidazo igual, porque Sí, México o sea, jugó muy bien. Sí. No, Pero que- de verlo. Lo que pasa es que es distinto verlo de forma objetiva desde fuera Claro. cuando no eres hincha. No, versus obviamente. cuando bueno, ¿qué pasó acá? Porque me llegaban Girabol, weón. Sí. No, sí. Fue raro. Fue un partido que México, digamos, jugó Muy jugó suelto. Muy suelto. Muy suelto su Y partido. Chile apretado, weón. Y Chile muy apretado. Muy apretado.
aparte era un México que había perdido su debut en el debut con Bolivia. Claro, entonces uno pensaba que esta cuestión iba a ser un paseo. weón. Claro, y no lo fue así, fue un 3-3. Luego llega la noche desgraciada del Ferrari, yo no fui, ustedes saben que yo no fui, estoy bien, estoy bien. Estamos de todos bien. Arturo Vidal Mi hasta familia está bien. ese momento era la gran figura de Chile. De los dos primeros partidos era la Sí. mejor figura del equipo. Y pasa esta cagada. Y yo me acuerdo, digamos, en mi grupo de amigos, incluso ya existía Barrio Bravo, de una manera más pequeña, Más pero pequeña. existía. Yo decía, Fotolog, no. no, en Facebook, Facebook. pero no lo seguía nadie. Pues. Entonces, por eso digo más pequeña. Y yo decía, no, este weón tiene que seguir. O sea, no lo podemos sacar porque si lo sacamos sí va a ser una crisis. Si se mantiene en el equipo, se puede arreglar Se por puede dentro. sobrellevar. Se puede sobrellevar. Y aparte Arturo era un jugador muy importante. Ya, que no juegue contra Bolivia quizás. Pero ahí la gente estaba dividida. Había mucha Dividida, gente que quería dividida. sacarlo. Y ahí un poco también te demuestra que para ganar de repente hay que pasarse por el culo El buenismo. el El buenismo, las buenismo. formas. Sí, porque sobre todo la sí- primera vez. Sin Vidal no lo ganábamos. No, y más que sin Vidal no lo ganábamos, era desmantelar, digamos, las confianzas dentro, que ya Sí. estaban, ya las Era- había roto Sí, Arturo. era hacer lo que le como pasó a Argentina en el 94. triturarla, Desarmar claro. el plantel. Desarmar el plantel. Y creo que, bueno, afortunadamente no. O sea, desafortunadamente Arturo, weón, hace esto, pero creo que finalmente cohesiona al equipo dentro de decir, ¿sabes qué, weón? Nosotros nos vamos a reponer incluso de esto, de esta cagada que fue comentario mundial. No, salió Porque en aparte es todos un lados. Ferrari, po, weón, ¿no? Sí. O sea, que la marca icónica del automóvil, weón, en el mundo es un Ferrari. Es como el sueño de cualquiera tener un Ferrari y este weón lo Lo choca hizo saliendo cagar, del casino, weón. weón. Saliendo del Sí. casino, Saliendo del casino. jugando una Copa América. Claro, claro. Entonces ahí, bueno, algo muy desafortunado, pero que finalmente a lo mejor sirvió para cohesionar un poco más el grupo, como digo. Ese momento obviamente es clave, pero tuvimos la fortuna de que luego de ese momento nos venía Bolivia. Sí. Y Ya. Chile lo pasea. Un muy buen partido de Arangui, de Vargas, de Alexis, Y, De Chile en general. de Chile en Chile. general. Y me- Fue un recuer- paseo, un 5-0, y- pero contundente. y recuerdo cuando salió Arturo a calentar. Esa porque- Pifiado. ¿Ah? Pifiado y Sí, aplaudido. aplaudido. Era Sí. como una mezcla. Sí, pues estaba Obvio, dividido el público. Porque es que está bien que estuviera dividido, porque algunos obviamente van a decir, ¿sabes qué, weón? Da lo mismo, tú eres jugador de fútbol y te queremos en la cancha. Es una mirada Sí. y es válida. Y otra es como, puta, weón, que falta de respeto y que poco profesional de tu parte hacer esta weá en este momento. O sea, los dos puntos de vista Los dos son, tienen tienen su tienen su argumento. verdad Sí, y tienen su claro. verdad de ser. Ahora, como digo, nos toca a Bolivia y Chile lo pasa por arriba y asegura el primer lugar del grupo. Y el empate con México y el caso Vidal queda un poquito alejado, Escondido. Sí. pero en cuartos de final nos viene Uruguay. Oh, y uno de los fantasmas de toda la vida. Ah, Equipo chucha. duro. Equipo siempre. duro, equipo duro. Cuando juegan mal te pelean. No, loco. O sea, partido- tienen un nivel de jerarquía y de competitividad. Y un equipo que se conocía mucho. Era el campeón vigente. Sí. Es cierto, no tenía a Suárez, pero era el campeón vigente. Pero peligroso, porque peligroso. al final uno toda la vida jugó contra Uruguay y sabéis que si no Sabéis que tienen es nada, duro, weón. hay un centro en el que te meten con pelota y todo para adentro y es gol y lo ganan medio cero y se acabó el partido. No, weón. ese tiro de Carlos Sánchez, el one de River. Que fue la única llegada, pero que casi fue golazo, weón, weón. y fue un tiro remate lejísimo. No, le que- pegó de 80 metros, weón, si y- el y pasó arquero por no lo al vio, lado, weón. ahí, weón, a la vinegra. Y esa sensación, yo la sensación que tenía viendo ese partido, aparte de putear al Guaso Isla, No, que el que hacía el gol ganaba también. po. era en penales lo vamos a perder. No, Esa era mi sí, sensación. no podía llegar a penales. Esa era mi sensación. Ahora, Porque, eso claro, era, porque eso es lo que estaban buscando ellos. obvio, Sí, claro, estaban era el tirándose objetivo. para atrás, Era el estaban- objetivo. Entonces, por eso esa era la sensación. Esa es la sensación, porque que Chile la con mansa Argentina, pelea, Chile ¿te con acuerdas? Argentina- Chile tenía más fútbol, pero no podía entrarle, weón. No, es que en verdad era un cerrojo celeste. No, puso- sacaban lo que le tiraban. y No, sacaban. weón, que era aparte, terrible. la Uruguay puso sensación. unos huevos, weón. Porque el fútbol lo puso Chile. Sí, el La- fútbol lo el- tenían, pero los huevos los tiraron. el- Toda la mesa. no. Todo, la todo. historia. La historia, sí. la camiseta. Sí, la camiseta la pusieron ahí. Un y- ambiente culiado ahí en el estadio. No, Ese- claro, ahí la tensión se podía cortar con tijera, weón. Sí. Estábamos todos así. El gol más gritado de esa Oh, copa. Uy, tremendo. pero yo creo que de los más gritados por Sí, lejos, weón. porque sentíamos Fue un que si pas- desahogo, fue un desahogo. Sí, weón. sentíamos que después de eso, porque el rival en semifinal iba a ser o Bolivia o Perú. Claro, que para nosotros era accesible. Claro. Desde la teoría. Pero Exacto. sí, porque el- Ya vamos a llegar a esa Sí, semifinal. Después vamos a llegar a esa porque semifinal, ese pero- gol también fue demasiado gritado. Desde la- Obvio, desde la ahí, yo estuve, teoría- ahí yo estuve Sí, en el estadio. sí, ahí Desde, fue- Sí, yo estuve con Perú. desde la teoría era un rival accesible y te veía en la final. No, Sí, Uruguay era el, Era el rival a partido. vencer, El claro. rival a vencer para- pero el gol del Guaso a mi weón. No, me no. rompió la garganta. Yo, No, creo, yo no. creo que yo también lo grité más Y- que el y- de Vargas incluso. Sí, Incluso que el de Alexis, weón.
No, claro, es que fue un desahogo gigantesco, Sí. weón. Porque yo Weón, pensé que nos quedábamos y- como siempre, weón. Y después recuerdo que una mocha con Bueno, todo acuérdate lo que uruguayo. con Uruguay. Es que el Con todo caso lo uruguayo. Cavani, pues, Sí. el dedo de Jara. Sí, sí. El dedo de Jara es un momento icónico también de ese partido porque le da un sustrato a la leyenda, pero ya de manera impresionante. Sí. O sea, Chile también empieza a ponerle maña a esta Sí, weá. pues No al- solamente al fútbol. fin jugamos como nos jugaron toda la vida. Claro. Al fin somos un poco más picantes. Claro. Al fin tenemos un par de mallas. Entonces, por eso esta cuestión del buenismo a mí no me gusta porque si todos juegan así, porque yo voy a ser el único el que se cagan, Sí. weón. Sí. Metámonos en la misma dinámica y se acabó, weón. Sí, tremendo. Entonces, por eso, el dedo de Jara, lo de Jado y todo va como condimentando el relato de esta cuestión en el que al final, por fin, no nos cagaron nosotros y nosotros hicimos lo que nos hicieron toda la vida. Y los cambios acertados de San Paoli, No, si metiendo a San Pa- Matías Fernández. No, San Paoli estaba que en fue su... un jugador importante también para asociarse con Arturo, o sea, perdón, con Jorge Valdivia. Sí, porque San Paoli tenía el equipo chileno en la palma de la mano, nos Sí. conocía a todos, a todos. sabía cuáles eran los tiempos de cada uno, entonces manejó perfecto también los cambios, weón. Sí, no, fue un partido con mucha tensión, pero que se ganó, así que tú decías, acá hay un quiebre. Acá hay un quiebre Sí. histórico. Que luego en el primer tiempo contra Perú tú decías, pero ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? chucha, ¿Qué weón. pasó acá? Paolo Guerrero dándole un festival a Gary Mm. Medel. Yo creo que si le preguntáis a Medel en una entrevista cuál ha sido el peor delantero que le ha tocado defender, Ese weón. sí o sí se le viene a la cabeza a Pablo Guerrero porque en Copa América donde lo veía lo pasaba como lo No, iba. la cagó. No, y cómo estaba jugando ese Perú. No, que sí. Tremendo. O sea, Perú ese partido lo jugó... ¿Qué entrenador tenía también? No, viejo, que Perú en Copa América siempre ha sido competitivo. weón. Mucho. Es un equipo copero... Un equipo de Copa América en el que siempre Sí. está metido en la semifinal, weón. Sí, te Sí, no. molesta, Y un equipo que le molesta. siempre, No, claro. si nos estaban dando un baile, weón. Si no es Mm. por Zambrano que se manda una cagada, pero una cagada monumental que lo deja con 10, Como Mm. toda la vida, po, weón. no... Ese partido yo creo que lo perdíamos. Uy, weón. Porque- Sí, sí, porque- jugando en porque- igualdad de condiciones lo perdía. Porque Chile estaba con una ansiedad muy... Demasiado nervio, weón. A diferencia que el partido con Uruguay, que obviamente Chile propuso, y ahí la dificultad la puso Uruguay en el Aquí no sentido le resultaba de nada. defender. No, nada, Acá- weón, acá nada, nada. Era tensión, pero no teníais la pelota. No resultaba nada. No, te, la, tremendo. te la manejaron, Y nos, te la estaban dando un baile y vos decís, ¿cómo agarramos esta weá? No, sí era horrible, No, yo weón. o sea, desde el estadio era una situación de impotencia. Y tú decías, weón, es que vamos a Cagamos, cagar. cagamos. Vamos a cagar. Esa Tan expul- cerca esa- y tan lejos. esa expulsión nos igualó el partido porque, Bueno, nos tampoco, dio vida. porque tampoco Chile después No, fue, no, fue Una para mejor. tromba, no fue una tromba. No, para nada. De hecho, creo que junto con México fueron los dos peores partidos Sí, sí. de la selección. Pero apareció un momento mágico de Vargas. Qué jugador, Vargas. Ese gol que se sacó No, de la nada qué solo. jugador, Esa weá qué es goleador, 100% weón. mérito de él. Qué No, goleador. no, Porque no. le dieron un metro y sacó un bombazo. No, que por eso weón. digo, Él había dicho en lo de que le preguntaron qué le pasó por la cabeza cuando pateó. Y dijo, no, es que en los entrenamientos había estado pateando bien. Y dije, bueno, ahora que tengo espacio voy a patear. Sí, pues le O sea, dieron, le eso dieron nomás. espacio, weón. no, tremendo gol, Y un weón. gol que sacó el sombrero, weón. 35 una metros, Una al maravilla. ángulo. No, espectaordinario. Espectacular. Jugador subvalorado, Eduardo Vargas. Sí. Yo- Eduardo el Vargas mejor, por el la mejor gol de selección. la selección de ese. Como factura, sí. Sí, Sí, el mejor. O sea, Golazo. Eduardo Vargas se metió dentro de los goleadores históricos de la selección El segundo. cuando a nivel de segundo. cuando a Claro. nivel de clubes no tuvo una carrera equivalente al resto. Eso te claro. demuestra que eres de los pocos jugadores que por la selección rendía 10 veces lo que rendía. Sí, en el la club. cagó. Entonces, al revés, la camiseta nunca le No le como que pesó jamás. nunca le pesó, sino que al revés. Era el Masú llevado del tenis al Impresionante. fútbol que siempre respondió más por parece, Chile. Lo weón. que entiendo que el weón lo mimaba mucho dentro de la selección, como que era bueno para el güey, la gente como lo quería mucho. Así Es como que lo, tenía llegada por todos Sí, lados. Porque entonces, era amigo de Arangui, sí. era amigo de Arturo, se llevaba bien con Alexis, se llevaba bien con Bravo. Con Sampaoli. Entonces, Se llevaba bien con todo el grupo. San Paoli le tenía mucha fe Sí. después de Y la ade- Sudamericana. y además- Sí, po, weón. Además respondió siempre en cancha, weón. Hasta hace poco, teniendo weón, 36 años, estando weón, sin club, vino a Chile y hizo un par de goles. Fue Sí. el único que hizo goles. Sí, weón. fue el que más Entonces, huevos puso en el entonces, momento sí, weón, pues, de no. la eliminatoria. siempre respondió. A mí, a Vargas, weón, yo por la selección lo defiendo siempre porque siempre respondió. No. Cuando de repente tú tenías dudas por cómo venía la cuestión, no importa. Siempre por Chile respondía, Sí. weón, y se la jugaba toda, weón. Bueno, nos hizo pasar la final. No me acuerdo de la salida al estadio, que fue un alivio. Fue como, Oh. sí, fue como esa sensación de que ya llegamos, se cumplió el Sí. objetivo. Esa mañana, antes de la final, ¿se acuerdan un poco de eso? Porque yo algo me acuerdo de Uf. que desperté muy Nervio, temprano. No, yo me acuerdo de haber sí. despertado muy temprano, como a las 9 de la mañana. Ya la televisión ya estaba dando cosas de la Sí, selección. en el estadio, fuera y, del estadio. y era como, yo quería que empezara luego, weón. Era como que empieza Sí, rápido esta po. weá. De hecho, El partido empezó como a las 5, No, ¿no? sí, sí. nosotros nos juntamos a comer el asado No, antes no. para empezar a conversar y todo.
Ya comimos y bueno, quedaban 2 horas y como no pasaba el tiempo. No, loco. weón. loco. Yo quería que empezaran a jugar, ya nervioso, weón, 2 horas antes, mucho tiempo para estar nervioso. Y en paralelo, Argentina que venía de ganar a Paraguay 6-1, creo. Sí, claro, la boleta. Y la decía- boleta que y- metió. y estaba el Jugaron en coro- el norte, ¿no? No, en el Conce. Y el Sí, coro entonces- era. Porque el coro era Chile Con tiene menos miedo. 45 Sí. grados decían los argentinos. ¿No? Y decían Chile tiene miedo. Sí, ese es Chile el tiene lema. miedo. Chile tiene miedo. Chile tiene. Como vamos a Santiago y Chile tiene miedo. Chile, decime lo que siente cuando No, sabe. no sé. No, Esa es la no- que cantaban a los brasileños. No, ya no cantar que se viene el mar, pues se nos viene el mar encima. verdad. Sí, pues weón. Sí. Al pasillo. Sí, Pero el po. pasillo orgulloso tuvieron que hacerlo ellos a nosotros. Esos momentos previos al partido, el himno nacional, creo que todo, las banderas de De Farca. Farcas. Había todo un ambiente espectacular para que fuera una gran final. Y yo te diría que fuera también la primera final de Copa América que se vio en todo el mundo. Sí. Sí, Sí, porque porque estaba por la ya- presencia ya- de Messi Y también. no, ya la tecnología Sí, estaba permite eso. totalmente Sí. desarrollada. Claro, obviamente la del 2007, la del 2003 también tenían a Argentina y Pero a ahora, Brasil. ahora Pero ahora era- ya sí, ya la posibilidad de verlos era mucho más fácil. po. O sea, por internet y Sí. por todas las weas. Fue una final que convocaba. Yo me acuerdo en Twitter, weón, en Facebook, como era tendencia mundial el partido. Sí, pues todo el mundo quería ver el partido. Obvio, todo el mundo quería verlo, weón. Y haber sido parte de eso, increíble. Sí, Increíble, tremendo. increíble. No, tremendo. El partido en sí, obviamente como toda Tuvo de final, todo, tuvo de todo. Cuando Gary Mel Cuando Gary le pega la batalla dije cagamos. Sí. ¡Oh! Y Le la va a dar cagó. la va a dar la Yo- a mí guata. me vino, ¿sabes qué me vino el recuerdo? También. De la semifinal que jugamos en Canadá Argentina. con Argentina, que Sí. Medel se le salió la Di cadera, María. le pegó a Di María, lo Ah, echaron. Y Cagamos. dije, weón, no va a pasar lo mismo. Ay, de verdad, weón. Sí. Verdad, weón. Pero pasó al revés. Di María se lesiona rápido. ¿Se Sí. acuerdan? En un pique. Que Di María está. Todas las finales estaba cagando. Sí, sí. Sí. Esto le pasó varias. Le pasó en la Sí, final del pues, 2014 sí. que no jugó. Y ahora le volvió a pasar que se Y los desgarra argentinos, al los toque. argentinos lo estaban matando Di María. No, weón, pero Sí. bueno, pasa eso. Chile. Claro, después de la patada no echan a Medel, le ponen amarilla, weón. Sí, es como que las cosas se van dando. Higuaín se pierde unos goles, weón. La última de Higuaín. No, La weón. del minuto Entre la 90. vez y entre la De la vez y vez, sí. Higuaín se No, perdieron ahí un la- gol. la- weón. y la del minuto 90 era un gol de toda la Y vida. Bravo también se saca una en la largue, weón, que era un cabezazo, un córner, weón. que- Sí, no, y- No, weón. Nosotros tuvimos, digamos, la más clara fue la de Alexis, el voleo. Cuando Sí. se rascó, Sí. se equivocó Macherano. Se equivoca atrás. Sí, Macherano. No recuerdo, pero recuerdo el voleo, que fue un voleo cruzado que pasó muy cerca. Oh, Y sí, esa pero ahí- Macherano se equivoca. Sale jugando, Oh, quiere salir, man. no sé Pero- cómo es la weá. Una de las cosas que siempre recuerdo era que cada tiro de esquina o centro al área de estos hueones, yo estaba cagado. No, Sí, mal. no, po, así, weón. pero- Es un recuerdo weón. de Vietnam esa weá. Sí, weón. Toda la vida, weón, me han ganado por un corner, Claro, por una pelota obvio, parada. obvio. Entonces, weón, y, era güey, así. y lo que pasa es que estuvimos al límite para que pasara eso, po, weón. No que se dominó todo el partido. No, fue un partido No. igualado. Y fue un parejo de. O sea, Igualado, y el un último partido de minuto- fuerzas parejas, weón. Pero Obvio. igualado, pero el último 15 minutos, weón, Argentina nos metió, weón. Es que, weón, esa jugada que arma Messi, se va a la Bessi, ¡Ay, weón! No, yo centra, creo- centra para Higuaín y ese gol toda la vida. Sí. Ese fue un gol toda No, la ahí vida. yo, ahí yo Toda la creo vida que, fue yo gol. creo que me cagué. No, Sí, loco, no. loco, no. ¿Te Sí, cagaste porque- en serio? ¿Literal? No, A ver, pero estoy a Pero, punto. pero, ese weón. está- ese está bonito, no, poético. Poético. Pero viste que siempre muestran como esa jugada de esos partidos que Batistuta la hacía así como mirando para otro Sí, lado. claro. Claro. Ese es el gol que Argentina siempre no hizo. No, ¿Cierto? weón. Todavía. Menos en ese partido. Y en ese No, partido loco, fue- estaban bendecidos. weón. Bendecidos. No, no. Y llega el Y llega el momento- bendecido a patear el primer penal. llega Ah, Matías de Fernández. verdad, weón. Sí, Ya, con pero la clava. antes que comenzar los penales, ¿cuál era había fe de Sí, que Bravo No, que- podía hacer es que un... ya en sí. los penales, Sí, para había. mí. Ah, para mí pero, tiene- tanto Porque fe veníamos- como, Sí, porque veníamos de como 2014. duda, que- obvio. que nos O sea, fuimos como es que es una suerte de lotería, entonces. pero era una fe más que nada de hincha. Sí, Sí, pues. Pero era como estamos muy cerca de No, hacer algo sí, histórico. Dios- Claro, yo- nos falta tampoco cómo nos vamos a llegar en esta otra Diosito, vez, por weón. favor, No, que si sí, ya por se- favor, que igual se caiga perdió una esta vez para este weá. lado, Por weón. favor, Diosito, yo decía, por favor, Diosito, por favor. No, después del Una yo- para nosotros. Sí, Yo creo que por después del penal favor. de Matías, a mí me entró una fe que no tenía Y antes. ese chuche su Porque, madre, weón, el penal La que clavó en el tira, weón, ángulo no. con una fuerza. Yo dije, este weón está loco. ¿Cómo le Está pega así? loco, no, La yo- cagó, no, weón. Impresionante. Qué impresionante. No, el mejor El penal que he mejor visto. penal que he visto en mi vida. Sí.
O sea, sobre todo en una final. No, loco. Y para Chile, porque de repente los batían en el No, Real weón, Madrid. la ¿Cuánta pelota, historia tiene esa weá, weón? la pelota salió por el arco para arriba, weón. No, Es sí. impresionante, Una weón. locura, una locura. De hecho, ¿Cómo patea ese penal No, con sí, esa fuerza, Estoy enojado weón? con ese. La Estoy enojado con ese culeado, Pero weón. hay situaciones que van revelando un poco también el camino. O sea, ese penal de Matías que abre obviamente la ruta. Perfecto, Eh, perfecto. El mejor penal que vi. Luego el penal de Vidal, que es como un poco el camino de Vidal en el Sí. que estuvieron a punto de sacarlo. Sí, Un weón. penalcito que entró de Entró Sí. ahí, weón. pero finalmente Verdad. tiene la metáfora de que... Pegó un saltito, mira, Sí. pegó un saltito para que la Ay, pelota pasara. Sí, se le pegó todo cagado, pero bueno, entró la wea. Después el penal de Aranguis habla también No, de la No, la solvencia. jerarquía. la solvencia Se ha de ido él penal en ese el- weón. Se ha ido. En el Leverkusen y uno en Cobreloa, una wea así, pero... weón, bueno, validar penales, pero son weón. pocos. Un penal que habla también de la solvencia de él como en todo el campeonato. Sí. Y antes de eso, claro, antes del penal de Aranguis, el fallo de Higuaín. Que yo creo que le seguía dando vuelta esa weá que falló en el último minuto. Sí, pues nunca se lo pudo sacar. No de se lo encima. pudo sacar y la mandó buena a la luna. No, y después que tiró ese penal ya ahí quedó. Y weón. después, claro, después llega el penal de Vanega. Sí. Ahora, personalmente yo me sentí campeón después del penal de Arangui. O sea, no campeón, pero dije, la vamos Estamos, a hacer. sí. La vamos a Ay, hacer. conche tu La madre, vamos a que hacer. no- Ahí, no. ahí. Ese penal fue para mí el como, la vamos a hacer. Como, ahí la efervescencia. ¡Atapó fue- bravo! y, ¡Atapó bravo! y después cuando, conche y tu después claro, cuando y ataja además Bravo va el- contra Vanega. Ah. fue una weá. Además, los gritos de emoción de Palma relatando Oye, esta ese cuestión. también ese weón. Weón, ¡Atapó a mí me bravo! ponía ¡Atapó más bravo! nervioso, weón. El El pic. pic de su. Yo también me De su imagino carrera. que de su carrera fue esta cuestión porque lo Obvio. relató con una pasión que me representó perfectamente lo que yo absolutamente. sentía. No, loco, que uno ve la weá ahora 10 años. Y se volvía es emocionado. una weá weón. acuática, porque más encima es como que tú decís, weón, veí el momento actual o lo que ha pasado. Eso fue hermoso, weón. Esa Fue weá hermoso, fue pero una weá. Y vamos al último penal. El último penal es un panenca a los chilenos, así un poco, weón, La weá feo, entró pidiendo permiso, pidiendo weón. permiso. Sí. Pero aparte, un Alexis que no hizo buena Copa América. No. Pero No fue figura, no. pero tuvo ese momento Que para, fue de digamos, Ay, sí, reivindicativo, sí. de decir, ¿sabes que aquí estoy yo? Hay que hacer ese penal. no, Hay que hacer ese weón, penal. y ahí, claro, ahí ya en la locura, Chile es campeón. Y es derribar también al complejo de la cordillera. Ay, Que nos concha. ganaron toda la vida. po, así que, Siempre fueron superiores. ganarle Tenían una al fi- mejor futbolista. Tenían al Papa. Weón. Déjame alguna weá, po, weón. ganarle, no sé, Verdad, puta, a las Colombia, modelos. a Paraguay. No era, Las modelos. haberle ganado a Colombia, a Paraguay, no hubiese sido lo mismo que No, haber ganado no, a pa' nada, po, Después weón. de 100 años tenemos que ganar a Argentina. weón. Y por penales. Y por penales, Y por- sufriendo. Sufriendo. Oh, No. qué momento. Qué momento, No, weón. una Copa América, weón, que como decís tú, nosotros no necesitamos preparar esto, la sabemos de memoria, Exacto. la vivimos a full. Loco. Yo cada cierto tiempo revivo algunos momentos, algunos partidos, algunas reacciones, algunas cosas relacionadas a la Copa América porque me llena el alma, weón. Sí, está tatuada en nuestra piel esa weá. No, Tatuada en la vida. la cagó y recuerdo esos cantos a Gary Medel, porque Gary Medel se mandaban algunos partidos, weón, No, el espectaculares. santo de la selección. No, la cagó. Y. Que además fue el primer título que ganó Gary Medel. No, los demás, pues, weón. Y ese, Claro, sí, ese grito, weón, de la gente al lado, de la familia, que weón, papá e hijo, weón, o señores que con su esposo se abrazan, weón, como año nuevo, weón, pero era una weá diferente, weón, una weá que es difícil. Muy especial. Sí, Sí, es lo que digo- más nos ha unido en la historia, weón. Se acabaron todas las peleas, todas las discusiones, al menos por ese día. Por ese día, increíble. weón. Increíble. No, es una weá que a los amantes o lo que le gusta ya el fútbol. Y ni siquiera el fútbol, sino... Sí, pero, Porque tú te banderizáis con... Bueno, veías las marcenitas jugando hockey, igual querés que gane. sí, no, de Sí, más. po. Mazúa, González, pero está claro, esta weá del fútbol tiene una Pero- trascendencia pero- más porque hay más es más gente masivo. hincha. Pero imagínate, ¿Qué? no, está bien, pero imagínate a nosotros que nos gusta o vivimos con esta weá, que pase esto, es una celebración anormal, weón. Es una weá que Ahora yo la celebré como todas las celebraciones. como Como pico. como Pero pico, bueno. sí, raja. No, esos abrazos con la gente, esos gritos culiados desesperados que vos ni sabés qué weá, con quién estáis hablando, Claro, weón. obviamente. Hermoso todo. No, y aparte con los argentinos, weón. Y aparte, weón, eso, la Ganarle barra a argentina no estaba como en el codo sur, No, weón. estaba disgregada por No, todos pues lados. estaban por todos Estaban lados. todos Entonces, mezclados, po. chao. Entonces los culeados, era rico también esa mufa con los weones, Alguna weón. vez que nos tocara. Sí, po, pues, esos weón. chuches su Alguna vez madre. tenía que tocar. weón, Porque al principio, antes del partido, los weones gritaban: Chile tiene miedo. Sí, pues, la prensa lo decía. Chile tiene miedo. La prensa lo decía.
Y todos los pillos culeados así ellos por venían- todos lados se ellos escuchaba, venían a weón. sacarse las balas Del del Mundial. mundial y que Messi tuviera su título Sí. grande en esta Copa América y ellos de hecho, jugaron la Copa América pensando que ya eran Ya eran campeones. Sí. Y se toparon con un Chile combativo, de buen fútbol y que weón, puso unos huevos enormes en una final tremenda, No. épica e inolvidable. O sea, es realmente increíble lo que hizo ese equipo. Podemos ir, no sé, podemos ir, o sea, yo creo que nunca, o sea, todos, quizás se nos van a olvidar algunos nombres, pero tú decís Bravo, tú decís weón, Guaso Isla, Medel, el Gato Silva, Jara, Bocellur, Jara, Bocellur, o Mena, Mena Mena, jugaba más en Mena. esa Copa América. Díaz. Con San Paoli jugaba Mena. Sí. Díaz, Aranguis, Vidal, Alexis Vargas. Vargas. Ese 11, digamos, histórico que no perdió casi, yo creo que no perdió ningún partido si uno revisa esa formación. Estoy seguro que no. Un extraordinario. Y en su mejor momento físico también. No, fue una Y con un buena- técnico que le sacó el provecho, weón, que es lo que en general creo yo que hacía mejor San Paoli. Ahora ya está la locura, ya es otro San Paoli. Pero en general San Paoli lo que hacía era que le sacaba rendimiento a estos equipos, weón. Sí. ¿Se sentirá rey de nuevo San Pablo aquí en Chile? Si lo traemos. Yo creo que a él le gustaría volver. Sí, sí, Yo creo Porque que- le- Acá lo quieren más que al lado. sí, y no. Y aparte, yo creo que tendría un poco, recuperaría un poco la memoria de cuando era más joven. Sí. De esa Y ambición. Lo vi de en un poder tweet, lo lograr. estaban entrevistando, no sé dónde lo estaban entrevistando, que weón, tiró puras flores así a jugadores chilenos. Sí, vi Dijo- lo mismo. Es que ¿Lo yo creo que. viste? yo El creo- líder silencioso Arangui. Es que yo creo que El mejor jugador de entrenamiento Pero es Vidal. que- Vidal dijo ese fue la cumbre de su carrera, lo que más nos Al único marcó, argentino que ponían en el resto de las cosas era a Messi. Messi. Pero en el resto eran puros jugadores Puro chilenos. chileno. Él dijo que lo sorprendió como persona Díaz, Sí, que guardaba todos los secretos. Eso dijo Ya. Julio, muy bien, Julio. así es. Pero tremendo sería también volver ahí a Don Zampa dando vuelta por acá. ¿Creen Creo que se fue o sea, mal, sí. pasaron 10 años? ¿Cuánto pasará para la próxima, para la tercera? Porque después pasó uno nomás, pero Sí, po. la Pasó perspe- muy poco entre una y otra. la Entonces llevamos perspectiva- 9 años, no la llevamos per- 10. No, Que- pero que- uno de la primera. sí, No, no, sí, No, llevamos ya del 9 que no somos 2015. campeones, a eso me refiero. Llevamos 9 que Eh, no somos campeones de América. Ojalá que no pase tanto como para la primera, es lo único que yo pido. Pero estaremos vivos, veremos otra. Sí, yo creo que sí. yo weón. quiero ver la siguiente y creo que en general hoy día nosotros tocamos Fondo. fondo Como el 2002. Pero ya está. y que en general más abajo no podemos caer. Y espero que no caigamos más abajo porque no hay nada más, tendríamos que inventar algo más abajo Mm. y que de aquí para arriba. Entonces yo espero que el No. Chile se arregle en un par de procesos mundialistas y que ojalá ante los 50 ver Sí, algún resultado. que yo, weón. yo creo que esa weá que cuando nos pasaba y estábamos tan cerca, era como que nunca nos pasó, nunca hemos vivido esto. Como ya está la weá, esa presión yo creo igual va a sacársela a harta gente. Descomprime un Sí, poquito. descomprime un poco a los que van en el futuro a llegar. Porque No nosotros tienen, igual, no tienen la obligación de- sí, porque nosotros igual llegamos Ah. a finales, igual estuvimos en algunas finales, una semifinal y todo, que era ahí, ¿cachai? Faltaba la chaucha para el peso. Sí, faltaba. ¿Cachai? Entonces, ese momento yo creo que va a ayudar a que se pueda replicar o hacer algo muy parecido a lo que se logró en el último, bueno, hace ya 9, 10 años. Así que yo tengo toda la fe. Estamos en el Wow. tiempo, Eso. porque es un especial más cortito. Sí, lo mismo Agradecer que- siempre a nuestros auspiciadores, Coméntenos Panderilla, ahí, Gasparín. coméntenos en YouTube y en Spotify, ahí qué recuerdan de ese momento. Hoy sí, buena verdad. Sí, para que compartamos, porque nosotros felices de conversar de esta situación, que es lo que nos va quedando vivir del pasado, ya que Obviamente. el presente está complejo. Obviamente se nos olvidaron muchas cosas que podríamos haber tocado, porque es en verdad un programa que no lo preparamos. Lo grabamos No, pues, inmediatamente tú, después del bueno. anterior, pero bueno. Pero es la idea. Y queríamos hacer un especial de este momento. Sí, los 10 años Los 10 años de la gloria. de ¿Cómo la- sería? de cuando nos desvirginizamos Eso. del Sí, triunfo. sí. Y aprendimos que también se puede ganar haciendo Sí. un poco de chamullo, un poco de drama. Ganar como el resto, basta. del Cortamos el buenismo, frenillo. basta del buenismo. Sí, creo que No. una de las cosas importantes que se pueden sacar en conclusión es que finalmente la victoria tiene no es un cuento solamente luminoso, tiene ciertas oscuridades que hay que atravesar Sí, y que bueno, que Chile las pudo realizar con mucha soltura Sí. y con mucha personalidad. Creo que eso es lo que a mí más me empapaba de ese equipo, la personalidad que tenía. Sí. Y ojalá que los técnicos que vienen ahora, los jugadores que vienen ahora, vean esto como un modelo a seguir en el sentido de
Así se juega al fútbol. Y hay que ganar también. Y hay que ganar. Eso. Nos vemos en un próximo capítulo. Oye, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Chao, Chau, chau, chau.